Conversión de unidades de longitud. Una longitud es una magnitud que se mide en una dimensión, como por ejemplo el ancho, el largo, el alto, una distancia. El sistema métrico decimal es un conjunto de unidades de medida que aumentan o disminuyen en potencias de 10. En esta recta se encuentran dibujados algunas potencias de 10. Tenemos que la unidad básica es el metro medido en el sistema internacional. Las unidades superiores o mayores que el metro se denominan múltiplos y las unidades menores que el metro submúltiplos. K me representa el prefijo kilo y es equivalente a 10 a la 3. H se denomina hecto y es equivalente a 10 a la 2. DA me representa el deca y es equivalente a 10 a la 1. Si le colocamos la unidad básica del metro, entonces ya lo podemos llamar kilómetros, hectómetros y decámetros. Ahora, en cuanto a los múltiplos, la D me representa el prefijo deci y equivale a 10 a la menos 1. La C me representa el prefijo centi y equivale a 10 a la menos 2. Y la M me representa el prefijo milli y es equivalente a 10 a la menos 3. Y si le colocamos la unidad básica de medida, porque estamos hablando de unidades de longitud, medidas en el sistema internacional, entonces tenemos decímetros, centímetros y milímetros. Para realizar la conversión de unidades de longitud, es decir, hallar equivalencias, entonces debemos tener en cuenta lo siguiente, que cuando vamos de una unidad mayor a una menor, vamos a multiplicar y el punto decimal lo vamos a desplazar hacia la derecha. Y cuando vamos de una unidad menor a una mayor, debemos dividir y el punto decimal se desplaza hacia la izquierda. Empecemos con el ejemplo 34,5 kilómetros. Vamos a ver a cuántos metros equivale. Entonces, simplemente colocamos la unidad que me dan 34,5. Y algo importante para realizar estas conversiones es ubicar tanto la unidad de medida que me dan al inicio, que son los kilómetros, y la unidad a la cual yo debo llegar, que son los metros. Entonces, para pasar de kilómetros a metros, debo pasar por hectómetros, decámetros y metros. Entonces, simplemente voy a multiplicar por 10 para pasar kilómetros a hectómetros, por 10 nuevamente para pasar de hectómetros a decámetros y por 10 finalmente para llegar hasta metros. Y recordemos que para multiplicar el punto decimal se desplaza hacia la derecha, entonces simplemente colocamos el número 34,5 y debemos desplazarlo un número de posiciones igual a la cantidad de potencias de 10 que colocamos en esta operación. Vamos a desplazarlo 1, 2 y 3. Entonces el punto decimal lo desplazamos una posición. Cuando no tenemos más números, simplemente le debemos agregar ceros. Entonces 2 posiciones y 3 posiciones. Entonces el número que nos queda es 34.500. Eso significa que 34,5 kilómetros equivalen a 34.500 metros. Entonces, hemos resuelto el ejercicio número 1. Ahora, vamos a resolver el ejercicio número 2, que nos pide
hallar la equivalencia entre 4.500 centímetros a kilómetros. Recuerden, debemos ubicar la unidad de medida que me dan inicialmente, que son centímetros, y debemos irnos hasta los kilómetros. Entonces, simplemente hacemos lo siguiente. Colocamos el número que me dan, 4.500, y como vamos a desplazarnos hacia la izquierda, entonces debemos dividir 4.500. Estamos en centímetros. Para llegar a decímetros, entonces dividimos por 10. Para llegar hasta metros, debemos dividir por 10 nuevamente. Para pasar hasta decámetros, dividimos por 10. Para pasar hasta hectómetros, dividimos por 10. Y bueno, ahora vamos a pasar a hallar la equivalencia de 4.500 centímetros a kilómetros. Entonces, ubicamos la unidad inicial que nos dan, que son centímetros, y debemos desplazarnos hasta los kilómetros. Entonces, colocamos el número y para pasar de centímetros a decímetros, entonces debemos dividir por 10. De decímetros a metros, dividimos nuevamente por 10. De metros a decámetros, dividimos por 10. De decámetros a hectómetros, dividimos por 10. Y de hectómetros a kilómetros, dividimos nuevamente por 10. Entonces, vamos a hallar la equivalencia de una unidad menor a una mayor. Debemos dividir y simplemente la división es desplazar el punto decimal hacia la izquierda. Entonces, colocamos el número 4.500. Recuerden que cuando se tiene un número y no tiene punto decimal, este se ubica al final del número, en este caso en el último cero. Y lo vamos a desplazar la cantidad de posiciones iguales a la cantidad de potencias de 10 que colocamos en la operación anterior. Entonces debemos desplazar el punto decimal 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones. 1, 2, 3. Cuando no hay más números, entonces simplemente le agregamos ceros, 4 y 5. Entonces nos queda el siguiente número, 0,045. Estos últimos ceros los podemos omitir, por lo que tenemos que 4.500 centímetros equivalen a 0,045 kilómetros. Y ese es el resultado de la equivalencia número 2. Ahora, vamos a hallar la siguiente equivalencia, que nos dicen 520 decímetros a hectómetros. Estamos en decímetros
y vamos a desplazarnos hasta hectómetros. Entonces colocamos el número, vamos a desplazarnos hacia la izquierda, entonces debemos dividir. Para pasar de decímetros a metros, dividimos por 10, de metros a decámetros, dividimos por 10, y de decámetros a hectómetros, dividimos por 10. Entonces colocamos el número 520 y el punto decimal lo debemos desplazar hacia la izquierda. Recordemos que en los números enteros el punto decimal se ubica al final del número, entonces lo vamos a desplazar 1, 2 y 3 posiciones. 1, 2, no tenemos más números hacia la izquierda, entonces le agregamos un 0. Y el número que nos queda es 0,520. El último 0 lo podemos omitir, entonces quedaría 0,52. Entonces 520 decímetros son equivalentes a 0,52 hectómetros. Y finalmente vamos a hallar la última equivalencia. Nos dan 3/5. 3/5 de metros. Vamos a hallar su equivalencia en milímetros. Cuando me dan un número fraccionario, simplemente yo debo hacer la división respectiva para poder desplazar el punto decimal, para simplificar la operación. Entonces 3 dividido 5, esto me da 0,6 metros. Vamos a pasarlo, vamos a hallar la equivalencia en milímetros. Entonces nos ubicamos en metros y vamos a ir hasta milímetros. Colocamos la cantidad que nos dan y como vamos de una unidad mayor a una menor, entonces debemos multiplicar. De metros a decímetros, entonces multiplicamos por 10. De decímetros a centímetros, nuevamente multiplicamos por 10. Y de centímetros a milímetros, multiplicamos por 10. Colocamos el número y el punto decimal lo debemos desplazar hacia la derecha. ¿Cuántas posiciones? La cantidad de potencias de 10 que colocamos en la operación anterior. Entonces, vamos a desplazar el punto decimal 3 posiciones. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, el punto decimal estaba aquí, lo desplazamos 1, 2 y 3. Nos queda un 6 y 2 ceros. Entonces, eso significa que 0,6 metros equivalen a 600 milímetros. Observen que los procesos son muy sencillos y simplemente debemos tener en cuenta que si vamos de un número mayor a uno menor, multiplicamos y el punto decimal lo desplazamos hacia la derecha, o si vamos de un número menor a un número mayor, dividimos y el punto decimal se desplaza hacia la izquierda. Si este video te ayudó, suscríbete y compártelo, y así me apoyarás para que el canal siga creciendo. Hasta pronto.